La vindicación final de la última generación. ¡Qué tema tan interesante! Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Roy y mi padre Alberto Treyer será el exponente de este tema. Y pienso como oyentes que lo primero que podemos hacer para comenzar es que nos digas y les cuentes a los oyentes acerca de ti, tu vida, tus estudios, tu ministerio. Bueno, gracias, sí. Hay mucho para decir cuando uno crece en la edad, pero aquí vamos a decir simplemente que estudié la carrera de filosofía, también de teología en la Universidad Adventista del Plata y después fui pastor en Uruguay por varios años. Luego fuimos a Europa, donde obtuve mi doctorado en teología en la Universidad Protestante. Enseñé teología en Argentina, también en Francia, y enseñé teología en Puerto Rico, en Estados Unidos, en la Sierra, en Columbia Union College también. Y bueno, y he dado conferencias por muchísimos lugares, muchísimas veces en distintos continentes, y es un placer para mí compartir esta pasión que me ha llevado también a escribir muchos libros sobre el mensaje evangélico del santuario de Israel y al mismo tiempo sobre los mensajes apocalípticos que tienen que ver con la historia del cristianismo y nuestra época. También puedo decir que en este tema, la vindicación final de la última generación, he podido compartir con el pastor Luis Traid distintas citas del espíritu de profecía y de la Biblia. Hemos podido compartir juntos de tal manera que le agradezco a él su contribución. Y la palabra vindicación tiene que ver, para aquellos que quieren preguntarse sobre la vindicación final de la última generación, esa palabra tiene que ver con la defensa que se hace o que hace alguien sobre otro que es impugnado. Y en este caso, Dios será impugnado en el mundo. Dios será criticado y se levantará una posición muy grande contra él. Y Dios levanta un pueblo para que lo vindique ante el mundo y ante el universo. Muy bien, o sea, podemos ver que en la historia humana hay imperios, naciones, gobiernos que se levantan con fuerza, pero con el tiempo van decreciendo hasta extinguiéndose, ya sea por destrucción o por otras razones. Y podemos ver así que pasó en la historia y seguirá sucediendo. En muchas generaciones ha pasado así. Pero hoy nos vas a hablar acerca de una generación última de sobrevivientes en un mundo que será destruido. Según la Biblia, ¿qué nos puedes decir o qué enseña la Biblia acerca de esta generación que llegará al fin del mundo? Bueno, hay un gran conflicto cósmico que lo podríamos llamar. En ese conflicto hay dos partes, una por el bien y otra por el mal, que tienen dos personas que están confrontadas. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, por el cual Dios creó todo el universo, según nos dice la Biblia, y el ángel rebelde, Lucifer, o diablo y Satanás, según lo expresa la Biblia. Y en esa lucha, en esa confrontación, nosotros vemos que a lo largo de la historia los dos tienen seguidores. Y en la crisis final del mundo, que estamos ya viviendo ahora, nosotros podemos ver que se llega a un punto final. El mal no triunfará. Los que están del lado de Dios sobrevivirán
y vindicarán el carácter de Dios ante el mundo y el universo, que mira atentamente el desenlace final de este conflicto. Entonces está claro que hay dos partes. ¿Qué harán estas dos partes o qué procurarán hacer para que se lleve a cabo este punto final o este desenlace de eventos finales? Bueno, por un lado, comencemos del lado negativo, una generación final, la generación final de este mundo, tratará de ponerse del lado de la rebelión, buscará vindicar el espíritu que movió a todas las generaciones anteriores para corromper el mundo y destruir al pueblo de Dios. Jesús lo representó en un pasaje, habló acerca de esto especialmente en sus días con el pueblo de Israel, especialmente los dirigentes de Israel. Nosotros podemos verlo leyendo el Evangelio según San Mateo, el capítulo 23, los versículos 34 al 36. Yo os envío profetas, dijo Jesús a estos dirigentes judíos en el primer siglo. Os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Acá vemos que esa última generación iba a pagar por ponerse del lado de la rebelión, y al ponerse del lado de la rebelión, encarnaban el espíritu de las rebeldes de las generaciones anteriores. Y lo mismo vemos en el fin del mundo, lo que ocurría en el microcosmos de pueblos antiguos, ahora en el fin del mundo se daría en el macrocosmos con el mundo entero. Lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 18:24, donde el mundo se corrompe por lo que llama el Apocalipsis una mujer babilónica, Babilonia, que se corrompe y corrompe también la tierra y busca destruir al pueblo de Dios. Y por eso, cuando Dios destruye a Babilonia y detrás de ella al mundo, dice Apocalipsis 18:24, en ella se halló la sangre de los profetas y de todos los que han sido muertos en la tierra. En otras palabras, la última generación rebelde se pone del lado de Satanás, ese ángel rebelde, contra el gobierno de Dios, y es destruida esa generación para siempre. Qué triste. Lo bueno es que a pesar de haber una parte negativa, hay una parte positiva. Habrá una generación positiva que no vindicará la rebeldía de Satanás y de sus generaciones destructivas en el pasado. Habrá una generación o una parte positiva que vindique el carácter o a otra persona con su fidelidad. Sí, por supuesto, muy buena pregunta. Y la respondo ya. Sí, habrá una última generación de fieles. Dios no quedará sin representantes. Ninguna empresa que fracasa al final puede aparecer como triunfando. Y la empresa, si queremos usar ese término, del Evangelio triunfará. El Evangelio del Señor no quedará trunco. Esa última generación vindicará a Dios y a las generaciones que las precedieron, revelando el mismo carácter que Dios espera tener de aquellos a quienes va a llevar a vivir eternamente en su reino. Por eso es que tiene que haber una última generación que triunfe. Si no, podríamos preguntarnos
por qué en ese caso Dios no terminó con el mundo antes. ¿Qué le habría pasado a Dios? ¿Le habrían fallado sus planes de revelar ante el universo entero el triunfo final del Evangelio? La última generación rebelde acumula una responsabilidad por todos los pecados que la precedieron, desde Abel el justo hasta el final. Y la generación del lado positivo revelará que Dios nunca se habrá quedado sin testimonio, sino que representarán el carácter de Dios ante un mundo rebelde. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo. ¿Puedes probarlo con la Biblia? Por supuesto. Eso vamos a estarlo considerando y voy a ir dando, a medida que desarrollemos el tema, voy a ir dando más pasajes. Pero aquí comencemos mencionando un pasaje del apóstol Pablo que dice que la última generación de fieles, cuando el Señor venga a destruir la tierra, lo glorificará y lo honrará, y el Señor lo llevará a su gloria. Está en la segunda epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 10 y 12. El Señor vendrá, nos dice el apóstol Pablo, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Él vendrá para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Ya lo expresó el profeta Jeremías en la antigüedad, cuando dijo: «Dad gloria al Eterno vuestro Dios, antes que haga venir las tinieblas». Jeremías 13:16. Las tinieblas vienen sobre este mundo. Y cada vez más los conflictos y los problemas van a ir agravándose. Por eso, hablando de nuestra época, el profeta Isaías se dirige a esa última generación y le dice: «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno, y sobre ti será vista su gloria». Isaías 60, versículos 1 y 2. Y vayamos al Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y encontramos en el capítulo 14 los 3 últimos mensajes que Dios da al mundo. Y en el primero dice: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador». Apocalipsis 14:7. La glorificación a Dios en medio de un mundo que busca borrar la imagen de Dios en la humanidad es una vindicación a Dios. ¿Y en qué consiste la vindicación de Dios? ¿O cómo podemos dar gloria a Dios? Guardando sus mandamientos. Este primer mensaje angélico parafrasea la declaración de Salomón, que dice: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio». Eclesiastés 12:14. Ese es el mensaje del apóstol Pablo, que lo encontramos en Efesios 5, 26 al 27. Nos dice allí que Cristo dio su vida para purificar su iglesia y luego santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese fue siempre el deseo de Cristo. Ese fue siempre el deseo de Cristo. Ser glorificado por aquellos por quienes dio su vida. Y lo encontramos ya en la antigüedad, cuando el salmista dijo en el Salmo 96, 7 y 8, «Dad al Eterno la gloria y el poder, dadle la honra debida a su nombre». Y en su oración intercesora dijo Jesús al Padre acerca de sus discípulos:
he sido glorificado en ellos. Juan 17:10. Alguna pregunta que quizás tengan los oyentes es, ¿pero acaso Jesús, con su muerte y su vida y resurrección, no alcanzó para ya vindicar el carácter de Dios? ¿Por qué fue o es necesario que haya una última generación para vindicar el carácter de Dios en toda su magnitud? Muy buena pregunta. Es cierto, hay quienes se hacen esa pregunta. Y podemos decir que sí, la vida de Cristo, la vida perfecta que llevó a cabo, esa vida vindicó a Dios. Y al mismo tiempo, su muerte vicaria vindica a Dios también para darle autoridad para salvar la humanidad. Pero si Dios quería salvar al mundo sin quedar mal ante el universo, debía verse los frutos de esa vida perfecta en los que lo siguiesen. Porque de lo contrario, el universo podría preguntarse, sí, la vida de Cristo fue maravillosa, pero ¿qué pasa con los demás? ¿No están reflejando el carácter de aquel que vino a salvarlos? Por eso habla Elena de White de la dimensión de la muerte de Cristo que debía revelarse con mayor amplitud en el futuro. Leamos lo que dice el hermoso libro El deseado de todas las gentes, página 709. Satanás no fue destruido entonces cuando murió Jesús. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia o el gran conflicto. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quien debía servir. Ahora, ¿qué es lo que estaba en juego? Que necesitaba ser revelado en este gran conflicto. El honor de Dios delante del universo. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios se propone revelar su voluntad por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, Efesios 3:10. Y el apóstol Pedro declara que aún los ángeles anhelan mirar el desarrollo de ese plan de salvación que abarca la santificación de aquellos que se convierten a Dios y que culmina en la glorificación de los redimidos. Lo vemos en Primera de Pedro, el capítulo 1:12. Y el juicio investigador que hay en los cielos, que algunos se horrorizan pensando cómo Dios va a estar revisando la vida de los seres humanos. Dios no necesita estar revisando nuestra vida porque Él tiene una memoria tan extraordinaria que mantiene un universo casi infinito en orden. Y lo que hace Dios es instruir a toda la creación celestial, a los ángeles de Dios, con la vida de aquellos que lo representan ante el mundo, para que puedan ver la diferencia. Puedan ver la diferencia entre las dos generaciones, las del mal y las del bien. Pueden leer eso sobre ese propósito del juicio investigador de vindicar al pueblo de Dios en los últimos capítulos del hermoso libro El conflicto de los siglos, y en especial el capítulo 40 en español. Veamos una declaración de ese libro, la página 728. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal y ahora recién
todos los malvados de todas las épocas son eternamente destruidos. Debe revelarse ese carácter de Satanás en una mayor magnitud antes que Dios lo destruya y destruya a todos los rebeldes. ¿Y por qué debemos vindicar a Dios desde la tierra en medio de un mundo rebelde? En las palabras de Elena de White, el honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Vendrá la persecución más cruel, pero cuando se levante Sión y se ponga sus hermosas vestiduras, brillará con la hermosura de la santidad. Y la prueba de mayor fidelidad a Dios con respecto a su ley pesará sobre la última generación, porque tendrá que vivir en el momento cuando el príncipe rebelde del cielo logrará rebelar al mundo entero contra Dios para aplastar la ley de Dios, para suplantarla. Es evidente que solo con tiempo se pueden ver los frutos de una acción o de un carácter desarrollado, pero ¿por qué debía esperarse igual a una última generación que pueda guardar de forma impecable los mandamientos de Dios? Solo a través de esa manera podría volver Jesucristo a salvar al mundo. Y entonces, ¿no fueron probadas las generaciones anteriores de la misma manera? En todas las generaciones anteriores, los justos, como los llama la Biblia, o los santos también, santos en Cristo, en todas las generaciones anteriores, los fieles tuvieron que superar barreras, obstáculos, fueron perseguidos. El capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos lo muestra, ese capítulo de la historia de la fe. Pero la vindicación de Dios en lo que respecta a todos los mandamientos se daría en forma especial en la última generación, porque el contexto histórico así se daría. Se levantarían para callar la voz de Dios en esos dos bandos finales, y el pueblo de Dios se mantendría fiel. Esto está ligado a la predicación del Evangelio, cuando Jesús dijo: y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el Apocalipsis se nos informa que en la época final se abre la puerta al lugar santísimo del templo que está en el cielo, para que se viese el arca del pacto que contiene los 10 mandamientos, Apocalipsis 11, 19. Y los que exhortan al mundo a que honren y glorifiquen a Dios son identificados como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14, 12. Pero el diablo debe contenerse, porque si derrama esa ira con todo su furor, la gente va a buscar protecciones a Dios, y Dios, por supuesto, va a defenderlos. Él trata de engañarlos. Además, Dios ha estado frenando a Satanás a lo largo de los siglos. Pero en esa última generación, todo se decide, y el diablo tiene que jugárselas el todo por el todo. Y cuando intenta destruir al pueblo de Dios, derramando toda su ira, se llenó de ira, dice el pasaje literalmente de Apocalipsis 12, 17. Entonces Dios interviene y salva un resto o remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con esto el Apocalipsis da a entender que la ley de Dios siempre fue guardada por diferentes personas, pero el conflicto basado en la ley de Dios se incrementaría de una manera especial en la crisis final. Leamos una declaración muy significativa de Elena de White sobre lo que estamos diciendo. Dice ella: entonces se me mostró
que la época para que los mandamientos de Dios brillasen con todo su valor y para que el pueblo de Dios fuese probado con respecto a la verdad del sábado, era cuando la puerta fuese abierta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que terminó la mediación de Jesús en el lugar del santuario, en el lugar santo del santuario en 1844. Qué notable, realmente este es un tema muy apasionante. ¿Qué pasajes bíblicos podemos encontrar que confirmen que las generaciones a lo largo del tiempo que se mantuvieron fieles al Señor y que fueron justificados por su gracia, debían esperar hasta esta última generación que pudiera finalmente vindicar el carácter de Dios? Hay muchos pasajes. Las epístolas de Pablo, también del apóstol Pedro y aún del apóstol Juan, muestran esto que estamos diciendo. Veamos un pasaje muy significativo del apóstol Pablo. Dice él que Cristo instituyó su iglesia y le confirió sus dones a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El cuerpo de Cristo está todavía siendo edificado y falta completarse con la última generación. En esa generación final estarán comprendidas todas las generaciones de fieles anteriores que formaron parte del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre perfecto, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Pienso en cómo habrá estado pensando y sintiéndose Pablo. ¿Podría acaso no haber pensado él que esa consumación final podría llegar en sus propios días? No, bueno, al principio Pablo no pensaba y los discípulos no pensaban que la venida de Cristo iba a requerir un tiempo mayor al de sus días, pero a medida que estudiaron las profecías de Daniel y a medida que fueron avanzando en la comprensión de lo que Dios les revelaba, vieron que iba a pasar más tiempo. Y el testimonio de Pablo fue suficientemente claro para responder a esa pregunta. El objetivo de la santificación no es mirar a nuestro pasado bochornoso, a lo que nosotros hicimos en el pasado, sino mirar hacia el futuro, hacia la santidad final que nos permitirá obtener el premio que dará Dios al vencedor. El problema de mucha gente es que piensa en su insignificancia, mira sus debilidades y si hacemos eso, nunca vamos a apuntar más allá. No tenemos que tirar los brazos hacia abajo, sino mirar hacia adelante, mirar a Cristo y decir lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al hablar de la vindicación de Dios, tenemos que pensar no solo en la gracia que nos limpia de nuestros pecados, sino también en la necesidad que tiene Dios de que nosotros lo honremos ante el universo, para que el universo pueda ver la justicia de Dios impartida a nuestra vida y pueda ver el contraste entre el bien y el mal. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, los versículos 13 y 14. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzarlo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta
para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Y esa meta de la que habla Pablo, que todos debemos tener, ¿será alcanzada únicamente por la última generación o podríamos alcanzarla ya en nuestros días? Tenemos que lograr la perfección que Cristo quiere que logremos. Hoy podemos ser hechos perfectos en Cristo. Nos dice Pablo en la epístola a los Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 28, que el propósito es proclamar a Cristo para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Cristo cubre nuestros pecados. Él nos limpia de todo mal. De tal manera que cuando Él intercede por nosotros, Dios nos mira como si mirara a su Hijo en su perfección. Así que es la justicia de Cristo la que nos hace perfectos. Pero una vez que hemos sido perdonados, una vez que hemos sido hechos justos y santos, debemos seguir avanzando en la santidad a medida que Dios va revelándonos por sus providencias la forma en que debemos ir mejorando para que la imagen de Dios se revele en forma completa en nuestra vida. Debe haber una progresión en la santidad del creyente y como iglesia también. ¿Y esta progresión tiene un punto final? O me pregunto más bien, ¿podemos realmente llegar a una condición de perfección y santidad a la que Pablo aspiraba, reconociendo él mismo que aún no la había alcanzado? Tenemos que pensar que la perfección la adquirimos en Cristo y sin embargo tenemos que seguir creciendo en la santidad. Por eso pudo decir el apóstol Pablo que somos perfectos en el siguiente versículo que habíamos leído, Filipenses 3:15. Somos perfectos mientras seguimos avanzando en la perfección cristiana. Lo que está haciendo ver el apóstol Pablo es la tensión entre el ya y el no todavía. En cada grado de desarrollo, escribió Elena de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50. Nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Quiere decir que vamos de perfección en perfección. Por eso dijo Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. En nuestra esfera podemos ser perfectos como Dios lo es en su esfera mayor. Aún así, la Biblia nos habla de una progresión espiritual. Como iglesia, la iglesia también tiene que llegar a un clímax, a un cenito, a una cima, donde pueda verse en ese último grupo de creyentes la imagen del Creador y la imagen del Redentor. A esta experiencia final del pueblo de Dios se refería el apóstol Pablo cuando dijo que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esto muestra que el apóstol creía que en sus días todavía no se había dado esa revelación mayor que debía darse en el futuro y en especial al final. ¿Y en qué consiste esa revelación final? No solo en la glorificación final, sino en el carácter de Cristo que debía revelarse en su plenitud en aquellos que lo siguieran. En Efesios 4:13, lo vimos ya, el apóstol dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vamos al Apocalipsis y vemos que esa última generación será sellada en vida para no pecar más. No solo para protegerla de las plagas finales con las cuales Dios va a destruir al mundo, sino también para
que queden fijadas en esa salvación y en la revelación del carácter de Dios. Dejarán de pecar porque en ese entonces el Hijo de Dios dejará de ser nuestro intercesor en el cielo, y al salir de ese templo del cual habla la Biblia, donde Él intercede por nosotros, volverá a la tierra, y en ese período en donde termina el tiempo de gracia, porque el Hijo de Dios viene a la tierra y se dan los cataclismos finales de las plagas finales, ellos permanecerán sin ser movidos, revelando a la perfección el carácter de Cristo. Es a ese momento final al que se dirigen las palabras del último capítulo del Apocalipsis y de la Biblia. Dice que habrá terminado, revela que habrá terminado el tiempo de la salvación, de convertirse a Dios. Y dice el Señor en ese último capítulo: el justo siga haciendo injusticias, el impuro siga siendo impuro, el justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose o manteniéndose santo. Apocalipsis 22:11. Esa ansiedad que tenía Pablo de pensar que esa generación aún no había llegado en sus días, creo que la podemos sentir muchos de nosotros también. Tener una ansiedad de que si realmente una generación tal que es justa y santa va a poder darse en algún momento pronto. ¿Crees que habrá una generación última que puede ser justa y santa por sus propios esfuerzos? No, nadie va a entrar al reino de los cielos simplemente por el esfuerzo que hagan. Ningún esfuerzo humano es suficiente. El esfuerzo humano tiene que combinarse con el poder divino para poder reflejar el carácter del Hijo de Dios. Nadie puede hacerse santo a sí mismo. Es Dios quien nos hace santos. Y la última generación será hecha santa también por el Señor. A través de sus providencias, el Señor va mostrando nuestras faltas o nuestras debilidades, y vamos descubriendo a medida que se desarrolla la vida del cristiano nuestras falencias, nuestras deficiencias, y tenemos la oportunidad de ir mejorándolas. Pero a la última generación, Dios la hará pasar por una experiencia tal, la probará de una manera tal que el oro puro pueda ser refinado y visto en todo su esplendor. Esa es obra de Dios. Esa obra no la podemos hacer nosotros por nuestra cuenta. La última generación tendrá que vivir ese periodo tan solemne, tan impresionante, cuando el reino de intercesión de Cristo habrá concluido. Y Dios, al sellar a esa última generación, mostrará su poder para mantener en la santidad adquirida antes del sellamiento a ese grupo de fieles. Lo vimos ya al leer el libro El conflicto de los siglos, al mencionarles que lean ese libro, especialmente en el capítulo 40 del libro tan maravilloso que nos revela esos momentos finales de la historia de este mundo. Hemos escuchado bastante acerca de la santidad, y ser santo muchos entendemos como ser separados de algo, para algo mejor. En otros términos, o según la Biblia, o ¿cómo podrías definir qué es la santificación? Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía, porque lo expresa en lindas palabras. La santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Otra declaración. La obediencia a la ley de Dios es santificación. La ley de Dios es la única norma correcta de santidad. Y Apocalipsis 14:12, ya lo leímos, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo no voy a ser santo practicando el adulterio, no voy a ser santo robando, mintiendo y cuantas cosas más que los 10 mandamientos prohíben. Al guardar los mandamientos, nosotros vindicamos a Dios ante un mundo que encarna la ira y la rebelión del diablo contra ellos. Sed pues vosotros santos, dice Levíticos 11:45, como yo soy santo, dice el Señor. En nuestras esferas, nosotros podemos ser santos como Dios lo es en la suya. Creo que lamentablemente algunas personas pueden ver eso como un aspecto de legalismo. ¿Qué podrías decir acerca de eso? ¿Cómo podrías responder? Bueno, no se trata de legalismo ni de perfeccionismo, como algunos han querido llamar a esta aspiración a ser santo como Dios es santo, o a ser perfecto como Dios es perfecto. Sería legalismo si creemos que podemos guardar la ley de Dios por nuestros propios medios. Pero nuestra esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo, es Cristo en nosotros. Y a medida que nos acercamos a Dios y captamos la santidad tan grande de Dios, nosotros nos sentimos más insignificantes y paradójicamente al sentirnos más pecadores, más insignificantes, estamos permitiéndole a Cristo tomar posesión de nuestra vida y, como lo dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. No ya yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Así que cuanto más insignificantes nos sentimos al acercarnos a Dios, más santos nos hace el Señor. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. ¿Cree usted que hubo alguien en esta tierra, además de Cristo, que pudo guardar la ley perfectamente? Si la pregunta tiene que ver con haber sido fiel a Dios y guardar la ley de Dios desde la cuna hasta el Calvario, como el Hijo de Dios, como Cristo Jesús, mi respuesta es no, por supuesto que no, porque todos somos pecadores. El apóstol Pablo dijo que el pecado entró por un hombre y por él la muerte, y así pasó a todos los hombres, porque todos han pecado. No, nadie puede decir que nunca pecó. Pero una vez perdonados, una vez justificados, una vez confiando en el poder de Dios, sí se puede guardar la ley de Dios, y ha habido gente en el pasado que lo ha hecho. Jesús le dijo a la mujer pecadora, vete y continúa haciendo tus fechorías. No, no le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. Hablando en términos positivos, le dijo, vete y guarda los mandamientos. Y Jesús no le iba a decir algo que esa mujer no podía hacer. Podemos guardar los mandamientos de Dios. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para entrar en la vida eterna, Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Pero después de haber sido perdonados y justificados por Dios, vemos la experiencia de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, que fueron intachables. Leamos lo que dice el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 6. Eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente, irreprensiblemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Todos los mandamientos. El apóstol Pablo también exhortó algo que es posible, no pidió algo imposible, como Dios nunca pide algo imposible. Exhortó a brillar en el mundo, que significa vindicar a Dios en el mundo. Tiene que ver con
ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual, dijo él, dirigiéndose a los filipenses, resplandecéis como luminares en el mundo. Capítulo 2 y el versículo 15 de esa epístola. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 12, vemos también que el apóstol Pedro tenía esta misma visión. Mantened entre los gentiles, entre las naciones, una conducta irreprochable, exhortó el apóstol, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación o del juicio. El carácter de Cristo debe ser reproducido en sus seguidores. De lo contrario, ¿para qué sirvió la muerte del Hijo de Dios? Y de esa forma la gente pueda alabar a Dios. Se trata de una testificación no solo de palabras, sino de la vida entera, de la experiencia de la vida. Dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. En su segunda epístola, el apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 14, dice, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y exhortó también diciendo, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y versículo 10. Así, perfectos en Cristo y sin caer nunca más en pecado, serán hallados los 144,000 cuando Dios los haga pasar por esa experiencia de crisis final. Dice Apocalipsis 14:5 que no se halló mentira en sus bocas y son sin mancha delante de él. En efecto, por su sacrificio, Cristo quiere presentarse a sí mismo, una iglesia sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Efesios 5:27. Mediante el sellamiento, como ya lo vimos, Dios iba a guardar sin pecar a esa última generación, a afirmar los corazones de los últimos sobrevivientes que el Apocalipsis representa con un número simbólico, los 144,000, para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Primeras Tesalonicenses 3:13. Y dice en esa epístola que el mismo Dios de paz, exhorta el apóstol Pablo, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Qué impresionante. Creo que es sorprendente ver que hay tantos pasajes de la Biblia que hablan de lo irreprensible que uno puede llegar a ser en la santidad. Y es a la vez algo que podemos estar constantemente agradecidos de que podemos llegar a ser irreprensibles en guardar la ley de Dios, pero únicamente si nos aferramos a Jesús, por supuesto. Así es. Uno queda asombrado viendo que este mensaje de vindicación final que Dios espera recibir de su pueblo aparece en todas las epístolas. Hacia ese triunfo final querían dirigir los apóstoles la mirada y el esfuerzo de esa última generación, de esa iglesia recién nacida, pero que debía irse formando y desarrollando con el paso del tiempo. Los apóstoles proclamaban a Cristo
amonestando y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin trabajo, siguió diciendo Pablo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Aquí nosotros vemos que es el poder de Dios que obra poderosamente en nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Y para qué nos reconcilió Cristo mediante su muerte? En el capítulo 1 de la epístola a los Colosenses, el versículo 22, dice el apóstol Pablo, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo esto tiene que ver no solo con justificación, sino también, después de ser perdonados, con santificación, y el premio mayor será al final la glorificación. Entonces, ¿por qué dicen algunos que Cristo es el único que vindica verdaderamente el carácter de Dios y su ley? Porque se miran a sí mismos y ven que el testimonio que ellos dan tiene defecto, porque somos pecadores. Pero es allí, como dije hace unos momentos, que debemos tener nuestra mirada en Cristo. No hay nada que pueda recomendarnos ante Dios que no sea nuestra suprema necesidad de perdón y de santidad que queremos recibir y obtener. De manera que aquí no hay nada, no tiene nada que ver el perfeccionismo, como algunos lo han llamado, porque cuando nos esforzamos por obedecer la ley de Dios, y eso se ve cuando somos puestos a prueba, es que confiamos en la capacidad de Dios para protegernos, para guardarnos y para dirigirnos, y para estar dispuestos a ser fieles a Dios, incluso dando nuestra vida como la dio nuestro Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repitamos eso incansablemente en nuestra vida. Filipenses 4:13. Muy bien, pienso que para que tenga que levantarse al final un pueblo que vindique a Dios, guardando sus mandamientos, todos sus mandamientos, vindicando su ley ante el universo, debe haber una impugnación mundial en carácter, es decir, debe haber un contraste abismal entre lo malo y lo bueno, entre lo que es injusto y lo que es justo. De manera que lo que se juega en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, en medio del cual estamos, tiene que ver con si se debe o no guardar toda la ley de Dios. ¿Es esto así? Sí, hay mucha gente que cree que no se puede guardar la ley de Dios. Y lo que está en juego es justamente si es que Dios pidió algo imposible, como es la tesis de Satanás, o si se puede guardar la ley de Dios. El ángel que se reveló en el cielo quiso acusar a Dios de poner leyes muy severas. Ya en el cielo había considerado que las leyes de Dios privaban la libertad de los ángeles y logró engañar a muchas personas. Y hoy quiere hacernos creer lo mismo y quiere probar, si en la última generación falla, quiere probar que lo que Dios hizo con Cristo no se cumple y no se puede obedecer a Dios. Y allí la vindicación de esa última generación mostrará que sí se puede por la gracia y el poder de Dios. De manera que es cierto, la muerte de Cristo, la vindicación que Cristo es suficiente, pero tiene que verse eso revelado en la vida de aquellos seres pecadores con tendencias al mal que se convierten al Señor. Y declaran ellos que efectivamente la ley de Dios no es mala, no es injusta, sino que es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Y lo que dicen que esa ley es mala porque nos condena y supuestamente no se puede guardar, se están poniendo del lado del bando de Satanás. Leamos algunas declaraciones del espíritu de profecía. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios,
alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. Se requiere obediencia exacta, y los que dicen no ser posible llevar una vida perfecta arrojan sobre Dios la acusación de injusticia y falsedad. Bueno, por eso al estudiar el Apocalipsis, cuando nosotros vemos que, o más bien, el ángel que engaña al mundo entero, según el Apocalipsis, a todas las naciones, piensa que tiene a todo el mundo engañado, descubre que hay un pueblo que muestra que Dios dice la verdad, la ley de Dios puede guardarse. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si eso no fuera posible, entonces la Biblia no diría que aquí están. Sí, ahí muestran, están, guardan los mandamientos de Dios. Y entonces el diablo se llena de ira, de furor, queriendo borrar ese testimonio, destruyendo al pueblo de Dios. Y Dios interviene para salvarlo. Dios nos invita, continúa diciendo Elena de White, a que alcancemos la norma de perfección, y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esta es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Otra declaración. Gloriosa es la esperanza del creyente mientras avanza por fe hacia las alturas de la perfección cristiana. Cristo sostiene ante nosotros el más alto ideal, el de la perfección. Nos pide que nos manifestemos absoluta y completamente a favor de Él en este mundo, así como Él está siempre a favor nuestro en la presencia de Dios. ¿A favor de quién? Para vindicar a Dios, para vindicar a su Hijo. El que me confiese delante de los hombres, dijo Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3:5. ¿Hay algunas citas más del espíritu de profecía que digan que la última generación realmente poseerá las cualidades en el perfeccionamiento del carácter de Cristo? Sí, hay una extraordinaria, vimos ya algunas, pero nos dice en Eventos de los Últimos Días, página 36, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esto no está sucediendo hoy. Hay mucho pecado en la iglesia, pero tenemos que ir en camino. Y si la muerte nos encuentra antes de llegar a ese estado al que llegará la última generación, la justicia de Cristo nos cubre porque vamos avanzando de gloria en gloria para ser transformados a su misma imagen y semejanza. Y lo que importa es que cuando la muerte nos sorprenda, estemos en camino. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Y continúa diciendo el espíritu de profecía, abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades. Y al colocarnos bajo la influencia de esta verdad,
ella realizará en nosotros la obra que nos dará idoneidad moral para formar parte del reino de la gloria y para departir con los ángeles celestiales. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Aquí es donde se ha de realizar esta obra en favor nuestro. Aquí es donde nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Qué increíble. Aún en nuestra propia iglesia hay mucha confusión en este tema y hay tantas voces discordantes que llevan a las personas a pensar que en realidad nosotros no podemos y no tenemos la obligación de vindicar el carácter de Cristo o de Dios porque ya Jesús lo hizo con su vida al darla por nosotros. ¿Qué citas más puedes darnos acerca del espíritu de profecía o de la Biblia que insisten en la necesidad de nosotros, a través de nuestro testimonio, vindicar el carácter de Dios? Sí, hay mucha gente confundida porque se queda en la justificación divina por los pecados pasados y no ve la necesidad de avanzar en la santidad. Malinterpretan lo que está en juego en la crisis final. Nuestra vindicación de Dios nunca fue, digámoslo claramente, meritoria, ni nunca lo será. Ni la vindicación de los 144,000 con esa vida perfecta en Cristo será meritoria. El mérito es del Señor. Pero de ninguna otra generación Dios requiere tanto como de la última generación porque vivirá en una época especial. Dice Elena de White, si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. El honor de Dios, como lo vimos en una cita anterior, debe ser vindicado como también el honor de la ley de Dios, que debe ser honorable, debe ser considerada honorablemente y enaltecida en las palabras del profeta Isaías. Y la vindicación de la ley de Dios implica la vindicación del carácter de Dios. Bien, hay quienes piensan y creen que la vindicación del carácter de Dios, la vindicación final, por esta última generación de la cual estamos hablando, no es tan importante, que con solo el hecho de vindicar a Cristo ya alcanza, ya es suficiente. Sí, es por eso que algunos están queriendo identificar los 144,000 simbólicos del Apocalipsis que pasan por la crisis final con la gran multitud de justos que estará frente al trono de Dios, que corresponden a los justos de todas las generaciones desde Adán en adelante. Pero hay una diferencia bien clara en esos dos grupos y es la última generación la que va a vindicar a Dios. Y cuidado, porque donde queremos decir que algo en la palabra de Dios no es tan importante, estamos dándole la oportunidad al diablo, que es mucho más inteligente de nosotros, de aprovechar y meterse por allí para terminar arruinando esa obra que Dios está haciendo con nosotros. En ningún otro hay salvación, eso es cierto. Solo por Cristo podemos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación,
que sería en este caso vuestra santificación, con temor y temblor, Filipenses 2:12. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Si nos convertimos de todo corazón a Dios, Él puede obrar a través de su Hijo una transformación tal que alegre a los ángeles de Dios para alabar a Dios por esa obra maravillosa que hacen seres pecadores que estuvieron en las profundidades del pecado, pero que ahora en ellos puede verse la imagen de Cristo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, espero que hayan podido disfrutar mucho de este tema. ¿Qué exhortación final puedes darnos y a los oyentes antes de cerrar este programa? Para no decirlo en mis palabras, voy a leer la exhortación que dio el apóstol Judas. No el Judas que traicionó a Cristo, sino el apóstol Judas. Que vindicó a Cristo, podríamos decir. También vindicó a Cristo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 y 25. Terminemos con una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Gracias, Señor, porque en ti nosotros podemos encontrar no solo promesas, sino hechos. Podemos experimentar tu poder, no solamente el perdón para ser justificados, no solamente la limpieza de nuestros pecados pasados, sino también el poder para de ahí en adelante vivir una vida cada vez más santa. Si nos llamas, oh Señor, a deponer nuestra vida antes de tu venida, te pedimos que nos permitas estar en camino hacia esa santidad y confiamos en tus promesas de vida eterna. Pero si nos permites pasar por esa crisis final en la cual el mundo está entrando, Señor, danos la capacidad y el poder para decir sí y amén a tu gran obra de redención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una palabra más. Donde estén, comuníquense con el pastor de la Iglesia Adventista para que les enseñe más acerca de las verdades de la Biblia que nos permitirán prepararnos para esa venida y para ese evento final. Que así sea. Amén.